Mis estimados amigos y amigas, tengan todos buena tarde. Estamos en este caso a la espera de que ingresen sus compañeros. No llegamos a un quórum de 100 personas, todavía estamos con 98 participantes. Así es de que, sin más, por respeto a su puntualidad, pues vamos a iniciar en breves momentos. Gracias por su asistencia y de alguna manera, pues espero de que entiendan que estos temas que estamos desarrollando van a ser objeto del módulo 2, por supuesto, de nuestro segundo examen parcial. Así es de que, sí, lamento realmente que no asistan a clase de estos temas, los voy a evaluar en el segundo parcial. Entonces, el hecho de que haya un examen el día de mañana no implica que dejen de asistir ustedes a clase. Así es de que, pues yo creo que ya rebasamos el número mágico de 100, pero sí comentarles, no cometan el error de dejar de asistir a clases por estar estudiando para un examen, porque de lo que yo estoy platicando también será objeto de evaluación en el segundo parcial. Entonces, sí, entre exámenes no hay suspensión de actividades académicas y esta temática, que no voy a volver a repetir, por supuesto, va a ser evaluada en su segundo examen parcial. Entonces, por favor, sí se los encargo mucho de que no cometan ese error de dejar de asistir a clases en su pretexto de que hay examen mañana. Porque lo que va a ocurrir es que se van a perder la explicación de estos temas y, por supuesto, también será objeto de evaluación. Bueno, sin más, pues tenemos posiblemente un tercio de estudiantes que no están en este momento en clase, pero por respeto a ustedes y por su puntualidad, pues voy a comenzar a disertar este tema que no lo voy a volver a explicar o repetir en otra clase. Entonces, comenzamos, ya tenemos 108 participantes. Vamos a trabajar sobre la continuación de un tema iniciado en la sesión anterior relacionado con las fuentes del derecho y de alguna manera pues vamos a darle continuidad a la clasificación que hemos estado viendo. Entonces, también establecer, por supuesto, algunos lineamientos importantes para lo que corresponde a nuestra evaluación del día de mañana, que de alguna forma, pues ya ustedes saben, están debidamente notificados. Vamos a realizar nuestra prueba por medio de la plataforma Moodle. Un encargo que les había solicitado hace varios días era verificaran el sistema los admite a ustedes en esa plataforma porque es la plataforma oficial que voy a utilizar para la realización de las evaluaciones. Espero que hayan cumplido con ese requerimiento que desde hace bastante tiempo les pedí, porque mañana el sistema automáticamente les va a estar enviando el examen. Y por favor, también indicarles de que tenemos el compromiso, recuerden ustedes, se trabaja con tiempo. El sistema les va a dar un tiempo, no lleguen al límite porque automáticamente se cierra. Entonces, lo ideal es terminar el examen dentro del límite de tiempo establecido. Tiene un tiempo racional y también prudencial para poderlo hacer. Es una evaluación para ser contestada de una manera individual. Así es que les encargo que si han puesto atención en clases, han ustedes desarrollado los contenidos de nuestro programa, apoyados en material audiovisual, inclusive ayer les estuve socializando repasos de temas puntuales, pero también con sus referencias bibliográficas que específicamente se mencionan, creo que pueden salir adelante en esta prueba. Así es de que ya en este momento pues tenemos 113 participantes, iniciamos nuestra actividad pues disertando la continuación de nuestro tema y por supuesto al finalizar, aclarar algunas inquietudes relacionadas con la temática explicada. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué tenemos en esta tarde? En primer lugar, pues si todo está bien, audio, si no hay ningún problema con la señal de video, pues el sonido se escucha bien, pues creo que podemos trabajar sin ningún inconveniente. Desarrollemos entonces esta temática. Ustedes se recordarán que en la sesión anterior pues estábamos viendo básicamente las fuentes de carácter, podemos decir así, real o primario, y desarrollamos la primera de las clasificaciones que toma en cuenta los
factores que las determinan. Y, por supuesto, ahora nos corresponde desarrollar un segundo criterio, que es en este caso, se toma en consideración la forma de su aparecimiento. Bueno, entonces, veamos qué tenemos por acá. Si ustedes tienen en su pantalla la imagen, en todo caso, pues vamos a desarrollar el primer componente. Es de establecer de que anteriormente habíamos mencionado la clasificación de las fuentes del derecho de carácter real, tomando los factores naturales, factores económicos, políticos, científico-tecnológicos, etc. Lo importante que ustedes deben recordar es que, por definición, una fuente real, primaria o material, implica factores que son determinantes del contenido de las normas jurídicas. ¿Qué sería el primer punto importante a destacar? El segundo, que hay autores que se pronuncian indicando que las fuentes reales son ajenas al mismo derecho. Hacen referencia a la realidad objetiva y que de alguna manera esa realidad objetiva, a través de distintos factores, como los que anteriormente hemos mencionado, impacta en el seno del colectivo social, genera necesidades sentidas, en donde la sociedad reclama una adecuada regulación jurídica a un problema que tiene incidencia en el ámbito del derecho. Pues bien, en este caso aparecen las denominadas fuentes reales, que por su forma de aparecimiento, acá he de comentarles algo. El criterio para poder clasificar esta clase de fuente real va a tomar en cuenta tres aspectos que tienen relación con el tiempo dentro del cual impactan, generan o inciden en el contenido de una norma jurídica. Y dentro de estos tiempos estamos viendo, por ejemplo, de que aparecen tres categorías de fuentes reales, que por su forma de aparecimiento pueden ser perceptibles inmediatas, y estas son fuentes reales cortoplacistas. ¿Qué significa esto? Que a corto plazo, en un breve tiempo, generan, impactan o en un momento dado, pues van a provocar o determinar el contenido de una norma jurídica. Entonces tomen en cuenta de que a eso se refieren las fuentes denominadas perceptibles inmediatas. En cuanto a las perceptibles mediatas, de las cuales vamos a platicar, puedo adelantarles lo siguiente. Las perceptibles mediatas son fuentes que a un mediano plazo van a tener, por supuesto, esa incidencia en el contenido de la norma jurídica. Y las denominadas imperceptibles son fuentes que son a largo plazo. No es de una manera inmediata o mediata que implican o inciden en el contenido de la norma, sino que lo hacen a un largo plazo. Entonces, las perceptibles inmediatas, las perceptibles mediatas y las imperceptibles son fuentes reales que son determinadas por el corto, mediano y largo plazo. Si esto es así, entonces expliquemos en qué consisten las denominadas perceptibles inmediatas. Esto significa que esta fuente real, nos dicen los autores, generan a un corto plazo esa incidencia en el contenido de la norma jurídica. Y es acá en donde tradicionalmente pues vamos a ubicar dos movimientos sociales que califican dentro de la categoría de perceptibles inmediatas. Por supuesto, son criterios doctrinarios. Y aquí vamos a tener las revoluciones y los golpes de Estado. Por supuesto que debo dejar en claro algo. Aquí no voy a hacer apología de ninguna de estas dos situaciones que como movimientos sociales se han dado a través de la historia. Simple y sencillamente me voy a limitar a explicarles lo que históricamente está obviamente documentado. Ya los criterios personales, por supuesto, estarán de más en torno a este tema que es, de alguna manera, teoría general del derecho. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Como una fuente cortoplacista, tenemos por un lado a la revolución
y como fuente cortoplacista, que tiene ese carácter inmediato, tenemos los golpes de Estado. Para el caso de las revoluciones, por supuesto, nosotros podemos ver a través de la historia, se ha documentado, pues estos movimientos sociales históricamente se han generado, podemos pensar una revolución francesa, una revolución bolchevique, una revolución mexicana, y por qué no decirlo, también en el caso de Guatemala, pues tenemos una revolución que en un momento dado nos hace remontarnos al octubre 20 de 1944. Pues bien, en el caso de las revoluciones, pues he de comentarles algo. El protagonista principal de estos movimientos es el pueblo. Es el pueblo. Entonces, la participación, la presencia del pueblo es determinante en estos procesos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que históricamente hemos visto que la conflictividad social ha llegado a tal grado en donde viene el pueblo y definitivamente decide deponer a todas las estructuras jurídicas y políticas de un Estado, asumir el control político del Estado. Entonces, esto definitivamente genera cambios, para bien o para mal, pero genera cambios dentro de la estructura jurídica y política de un Estado. Entonces, hay un cambio radical, básicamente en la forma de hacer gobierno y, por supuesto, en esa estructura política que es el Estado y su instrumento de regulación normativa, que es obviamente el derecho. Entonces, podemos ver de que lo inmediato de la revolución es que los cambios se van a reflejar dentro de esa estructura institucional que es el Estado y dentro de ese instrumento de regulación que es el derecho a un corto plazo. Claro, se supone que si la participación es popular, pues en teoría el beneficio va a ser para el colectivo social. Bueno, pero esta sería una de las fuentes perceptibles inmediatas que calificaría, según este criterio, que tome en cuenta el tiempo en el que impacta, dentro de la categoría de fuente real inmediata. Pero tenemos otro movimiento que históricamente lo podemos ver, tanto las revoluciones como los golpes de Estado, han ocurrido a nivel de toda la geopolítica mundial, podemos ver pues, incidencias de estos movimientos. Siempre la conflictividad social ha desatado, ha generado, ha culminado pues en estos rompimientos de carácter institucional y constitucional, que son tanto la revolución como los golpes de Estado. Y es acá en donde inclusive a nivel mundial, a nivel latinoamericano, pero sin ir muy lejos, en el caso de nuestro contexto histórico, pues nos remontamos al 23 de marzo de 1982. En el caso de marzo 23 de 1982 generó un movimiento de ruptura del orden constitucional e institucional a través de golpe de Estado. A diferencia de las revoluciones en donde el protagonista es el pueblo, pues en el caso del Estado, el protagonista va a ser el ejército nacional o cierto sector de las fuerzas castrenses de un Estado, quienes van a propiciar el derrocamiento del gobierno de turno. Claro, nosotros podemos ver que dos cosas van a pasar. Ante esa conflictividad social o las situaciones se mejoran para las grandes mayorías, o en el peor de los casos, la situación se empeora. Y es más, a través de estos movimientos conocidos como golpes de Estado, podemos ver cómo a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y por supuesto uno lo puede ver dentro de un contexto nacional, se han instaurado férreas dictaduras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el caso nuestro? Por supuesto, también tuvimos un movimiento que produjo ese rompimiento constitucional e institucional como lo fue un golpe de Estado, y ustedes se recordarán, o quienes por supuesto están bastante jóvenes en la mayoría de ustedes, pero asumió hubo un golpe de Estado al presidente constitucional de la República en un momento dado, Romeo Lucas García. Recuérdense ustedes que hubo un problema en ese contexto. Habían habido elecciones, independientemente en esas elecciones, supuestamente pues había ganado el general Aníbal Guevara, hubo golpe de Estado, un sector en ese momento de militares jóvenes, les decía, asumió
el control político en la jefatura política de gobierno de Guatemala. Recordamos inicialmente un triunvirato, el general José Efraín Ríos Montt, el general Enríquez Gordillo, el general Maldonado Chaat, que llegaron a la jefatura política. Luego hubieron algunos cambios, se queda únicamente el general Efraín Ríos Montt en el poder. Posteriormente hubo un movimiento en donde asume la jefatura política el general Carlos Humberto Mejía Víctores, y fue bajo el gobierno de este militar que en el 14, básicamente, hablamos de enero, estamos viendo de 1986, asume la jefatura política un presidente constitucional que fue el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Pues bien, nosotros vemos que de 1982 a 1986 hubo un gobierno de facto. Esto significa un gobierno de hecho, no de derecho, y por supuesto se volvió otra vez la senda del régimen constitucional e institucional a este tipo de ordenamiento, que inclusive todavía nuestra constitución política, que data de estas fechas, que por supuesto inicia parte de la Constitución política, su vigencia en 1985 y el resto, que es la mayoría, en 1986, se ha mantenido, en este caso, nuestro orden constitucional e institucional dentro de un Estado constitucional de derecho. Bueno, funcional o no, pero tenemos lo que tenemos en la actualidad. ¿Por qué les platico esto? Porque lo que ocurre es que tanto la revolución como un golpe de Estado, de una manera cortoplacista, tienen impacto en el ordenamiento jurídico. Y por eso es que se les va a ubicar exclusivamente a estos dos movimientos como fuentes formales, perceptibles, inmediatas. Continuamos acá. Pasamos a la otra categoría. Ustedes se recordarán que aquí existen ya fuentes a mediano plazo. En su denominación, perceptibles inmediatas, ustedes pueden darse cuenta que aquí estamos ubicando fenómenos naturales, avances científicos tecnológicos, ciertos acontecimientos sociales que no hacen referencia a revoluciones o golpes de Estado. Entonces, de alguna manera, podemos ver que impactan, por supuesto, en el colectivo social, pueden generar una necesidad que no es urgente, pero generan ciertas necesidades en el colectivo social que ameriten o reclamen una adecuada regulación. Pero en la medida en que son objeto de observación estos acontecimientos que tienen en pantalla, primero se observan, se ponderan, se considera la posibilidad de que se regule o se legisle sobre los mismos, y en su momento, pues estamos hablando en mediano plazo, pues son objeto de regulación. Pero primero se les observa y posteriormente puede regularse, pero es en un mediano plazo, no es inmediato como lo anterior. Y por eso se les dice fuentes perceptibles inmediatas. El impacto determinante del contenido de la norma jurídica es a mediano plazo. Continúa entonces con la otra categoría, pues tenemos imperceptibles. La imperceptibilidad de este tipo de fuente, ustedes podrán darse cuenta que vamos a ubicar la costumbre. Y ahora aquí realizo un paréntesis, porque tradicionalmente ustedes podrán haberse dado cuenta que han estado estudiando que hay autores que ubican exclusivamente a la costumbre como una fuente formal. Pero acá se les está indicando que también la costumbre puede tener el carácter de fuente real. Es más, es calificada como imperceptible. Les voy a proporcionar a ustedes los argumentos de carácter doctrinario para que ustedes puedan, en su momento oportuno, exponer, ya sea de manera oral o por escrito, cuál es la argumentación doctrinaria para poder establecer o decir que la costumbre puede admitir el carácter de fuente real del derecho. Bueno, entonces, lo que vamos a establecer
es que los seres humanos insertos dentro de un colectivo social realizan una serie de prácticas, usos, pautas, y en esa búsqueda por satisfacer sus necesidades básicas de existencia, tanto material como inmaterial, de una manera imperceptible, poco a poco, a través de la historia, hemos visto cómo adopta el ser humano ciertos patrones de conducta, ciertos usos. Hay ciertas prácticas sociales que con el correr del tiempo, la reiteración, la puesta en práctica de un uso en un mismo sentido, llega a afianzarse de tal manera esa práctica social que aquí ocurre algo interesante. La comunidad que la practica llega a entender y darle un carácter obligatorio. La aceptan como obligatoria. Lo practican porque están convencidos. Realizan ese comportamiento externo porque tienen el convencimiento que es interno de que obedece a una necesidad. Y es acá en donde nosotros tenemos, por un lado, un uso reiterado, practicado de manera constante en periodos largos de tiempo, el objetivo, lo que nosotros podemos ver que se practica, pero por el otro lado está el convencimiento, y esto es algo interno, de que la comunidad que lo practica lo hace porque está convencida de que obedece a una necesidad de regulación. Entonces es acá en donde los autores pues han ubicado, se los platicaré en su momento, cuando hablemos de los distintos ordenamientos conductuales, dos componentes se integran la costumbre, y que dicho sea de paso, esto no es nada nuevo. Es más, podría decirles que los romanos pues ya sintetizaron un tanto más sus argumentos doctrinarios en torno a la costumbre jurídica, y ellos la definen como la inveterata consuetudo in opinio iuris seu necessitatis, que es una clásica definición establecida por los juristas o pensadores romanos, destacando dos componentes que hemos mencionado acá. Uno, que es un elemento objetivo, la inveterata consuetudo, que implica la práctica de un uso repetido, constante, lo que se puede ver a través de tiempo prolongado, y un elemento subjetivo, que es la opinio iuris, que ya es el convencimiento interno de que la práctica de ese uso, esa costumbre, es obligatoria por parte de la comunidad que la practica. Y es aquí en donde esa costumbre, con esos dos componentes, objetivo, inveterata consuetudo, y subjetivo, opinio iuris, fusionan el contexto de la denominada costumbre jurídica. Bueno, aquí vamos a platicar de derecho, esta es teoría general del derecho. Si ustedes se han dado cuenta, pasamos de un nivel de explicación filosófica que está en un plano alto en el estudio del derecho, bajamos a teoría general del derecho, y lo que estamos platicando, disertando, es la temática que es del interés de ustedes, porque lo que van a estudiar de aquí en adelante es la doctrina jurídica. Bueno, entonces, dentro de ese contexto de análisis eminentemente jurídico, pues podemos ver algo importante. La costumbre se ha dicho que tiene ese carácter de fuente, en este caso, real. Pero les voy a dar argumento por qué. Primero, tradicionalmente, los autores que ustedes han consultado, y espero que lo hayan hecho, ahí tienen su material bibliográfico, y tienen una serie de referencias para estudiar la temática de su programa, pues entonces, la mayoría de autores, más los clásicos, ubican a la costumbre como fuente formal. Pero acá les estamos indicando que puede ser una fuente real, imperceptible. ¿Por qué? Bueno, partamos del siguiente razonamiento. ¿Qué es una fuente real? Fuente real, primaria o material. Dijimos que son todos aquellos factores que son determinantes, esto significa que inciden en el contenido de las normas jurídicas. Obviamente, si esto es así, entonces podría ocurrir, veamos este escenario imaginario. Dentro de una comunidad se practican ciertas costumbres. Hay usos, hay tradiciones propias de ese lugar, de esa comunidad. No estoy hablando en este momento de la normativa jurídica. Claro, ellos la consideran como su propio derecho, pero veamos desde la otra perspectiva de un derecho estatal.
Entonces viene el legislador y se percata de que en esa comunidad tienen ciertas normas consuetudinarias que son muy efectivas y que de alguna manera él considera, estoy hablando del legislador, considera de que podría tomar como modelo esa práctica consuetudinaria y hacer lo que yo le he denominado la positivización de esa norma consuetudinaria. La positivización implicaría que esa costumbre, buenas tardes, licenciada, al momento de ser incorporada en una norma de derecho oficial estatal de derecho positivo, buenas tardes, licenciada, va a adquirir un carácter, por supuesto, obligatorio por la declaración que hace el Estado en uso de su poder supremo de dominación, en este caso del ius imperio. Buenas tardes, Villan. A diferencia de que la costumbre, bueno, la legitimidad, la fuerza obligatoria todos, de una hola, Damaris, buenas tardes. radica en el consenso del colectivo social que la practica. Pero acá cuando el legislador viene y toma como modelo, crea una norma de derecho oficial estatal, de derecho positivo, y para poder crear esa norma, tomó a la costumbre como factor incidental del contenido de la norma. En ese momento, esa positivización que se hizo de una norma consuetudinaria, elevarla a la categoría de norma de derecho positivo, entonces, si es así, la costumbre, en ese caso, adquiere el carácter de fuente real. ¿Por qué? Porque esa costumbre determinó el contenido de una norma jurídica. ¿Entienden esto? Y esos son los argumentos por los cuales ustedes, y someto a consideración de ustedes el criterio argumentativo del por qué nosotros vamos a poder considerar también a la costumbre, no solo como fuente formal, sino también como fuente real imperceptible. Por supuesto, la imperceptibilidad implica o conlleva largos periodos de tiempo. Y ustedes podrían establecer cómo a través de la historia podemos ver que costumbres, prácticas consuetudinarias han sido elevadas, han nutrido, han determinado el contenido de normas jurídicas de derecho positivo, de derecho estatal. Podemos mencionar varias, pero podría comentarles a ustedes, dado el carácter multiétnico, plurilingüe y multicultural que tiene Guatemala, podemos ver tan solo en nuestra constitución política que el Estado reconoce costumbres, les otorga derechos a ciertas comunidades dentro del contexto guatemalteco, y vamos a hablar de nuestro Estado, en donde el reconocimiento del idioma, el uso de traje, por ejemplo, entre otros factores que están en la constitución política y que es derecho estatal positivo. Esas normas que acabo de mencionar, el contenido de las mismas fue determinado por costumbres. En el momento en que viene el derecho oficial estatal y regula en su texto, y reconoce, entonces la costumbre nutrió el contenido de una norma de derecho oficial estatal, y por ese lado, pues la costumbre puede ser considerada fuente real imperceptible del derecho. Podríamos ir platicando, pero lo que sí vamos a encontrar es que históricamente veremos normas plasmadas en los ordenamientos jurídicos estatales cuyo contenido fue determinado por costumbres. Por supuesto, ya lo habíamos mencionado cuando se desarrolló la explicación de los distintos modos de producción social que han ocurrido a través de la historia. Se recordarán que los materialistas dialécticos pues decían que el primer modo de producción social que ellos reconocieron fue la denominada comunidad primitiva. Pero ahí ellos no ubicaban, no existía derecho ni Estado. Habían comunidades humanas de organización social muy rudimentarias, sí, desde la más primitiva, en donde los materialistas dialécticos hablan de la denominada infancia del género humano, donde podemos mencionar la forma más rudimentaria de organización social, como era la manada primitiva, pasando por la horda salvaje, las tribus, las fratrías, el régimen gentilicio en sus dos variantes o variables, matriarcado primero y posteriormente patriarcado, hasta llegar a las formas de organización estatal que nosotros conocemos. Pero en ese modo de producción, obviamente, los seres humanos regulaban su conducta externa, sí, pero no existía derecho ni Estado,
por supuesto que no, según la interpretación que dan los materialistas, pero se habían normas, sí. Esas normas eran basadas en costumbres primitivas y por eso se dijo que nada le va a quitar a la costumbre primitiva el lugar de haber sido la primera forma en la que los seres humanos regularon su conducta, comportamiento dentro de un colectivo social. Es más, esa primitiva costumbre, integrada por un conjunto de parámetros indiferenciados, con influencia de lo moral, de lo religioso, de lo convencional, esas reglas de trato externo o uso social, y por qué no decirlo, de componentes que a posteriori o a futuro se constituyeron en el derecho, pues era una costumbre primitiva. Y obviamente antecedió, según este criterio de interpretación, estamos hablando dentro de la corriente materialista, antecedió al mismo derecho. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos el porqué, y ya les expliqué la argumentación del por qué la costumbre puede considerarse una fuente real imperceptible. Bueno, entonces continúo con ustedes en esta tarde disertando este tema. Ya tenemos la primera categoría, que son las fuentes reales, primarias o materiales. ¿Qué vimos acá? Definición, factores determinantes del contenido de las normas jurídicas, clasificación, tenemos por los factores que las determinan, entre otros, que no son los únicos, naturales, económicos, políticos, científico-tecnológicos, socioculturales, etc. Por la forma de su aparecimiento, pues tenemos fuentes reales, perceptibles, inmediatas, que son cortoplacistas, que ubicamos acá, revoluciones, golpes de Estado. Y tenemos las fuentes reales, perceptibles, inmediatas. Aquí mencionamos factores naturales, los inventos científico-tecnológicos y ciertos acontecimientos sociales distintos a las revoluciones y golpes de Estado, que de alguna manera pues han de forma inmediata, a mediano plazo, incidido en el contenido de las normas jurídicas. Y finalmente, pues hablamos de las imperceptibles, que son a largo plazo, y dentro de estas acabamos de mencionar la costumbre. Y eso es lo que tendríamos en torno a la definición y en torno a la clasificación de las fuentes reales, primarias o materiales. Pero ahora tenemos las fuentes formales o secundarias. Platiquemos en esta tarde de este tema. Estas son formales y las anteriores son reales. Estas son secundarias y las anteriores, las reales, son primarias. Pero he de dejar muy en claro que el carácter primario o secundario de una fuente con respecto a otra, de la fuente real con respecto a la fuente formal, no radica en que unas, las reales, por ser primarias, sean más importantes que las segundas, que son formales. Lo primario y secundario de una fuente con respecto a otra va a estar determinado, por supuesto, por ese orden lógico en el que las mismas se suscitan, acaecen o bien concurren. Primero, la realidad, y segundo, la formalidad. Si nosotros entendemos esto que acabo de explicar, entonces vamos a ver que para poder definir a las fuentes formales o secundarias, claro, ustedes que han visto y están estudiando, porque fue una sugerencia que les di, vayan anticipados al contenido del programa. No esperen por vez primera escuchar los temas, estudien anticipadamente, tienen su programa, tienen su bibliografía que se les menciona. Entonces ustedes en ese ejercicio, por supuesto intelectual, van adelante del contenido explicado y desarrollado en el programa, y ustedes cuando estén escuchando estos temas, espero, porque eso es lo ideal, de que ya hayan estudiado previamente esta temática. En las dudas, preguntas que puedan surgir podrán ser aclaradas en el momento en que está disertando el docente, en este caso su servidor, esta temática. Si tengo la respuesta en el momento se las doy, y si no, por supuesto, la investigo y en la próxima sesión yo se las explico. Pero es así como idealmente quisiera que se desarrollen estas clases. Bueno, es tan solo un consejo y sugerencia para ustedes. Pero yo continúo en esto. Entonces tenemos que de las fuentes formales, pues vamos a hablar de formas.
Si quieren definición, pues hay tantas. Mencionemos, inclusive podemos hasta estructurar una definición. Se habla de los distintos procesos de creación de las normas jurídicas. Podemos hablar de las formas predeterminadas y obligadas a seguir en el proceso de creación de las normas jurídicas. Podemos establecer también, si tomamos nuestro programa, poder ver las fuentes formales o secundarias, podemos decir que son los distintos procesos de creación, formulación de las normas jurídicas y también la aplicación de las mismas. Y así, nosotros vamos a encontrarnos básicamente con lo siguiente. Quiero que lo entiendan. ¿Por qué les acabo de mencionar que el carácter primario o secundario de una fuente con respecto a otra obedece exclusivamente no a la importancia que tenga uno con respecto a otra, no porque la real sea más importante que la formal, sino que primero la realidad y posteriormente viene la formalidad? No porque sea segundo va a ser menos importante la fuente formal que una fuente real. Y les voy a plantear a ustedes este ejemplo, espero que logre el cometido de esa explicación y es que lo entiendan. Puede haber un factor natural, una lluvia, un terremoto, lo que ustedes quieran, o algo biológico, una pandemia. Y ahí está. ¿Crea un problema a nivel social? Sí. ¿Amerita o se exige regulación jurídica? Sí. Entonces el Estado tiene que responder creando normas para poder buscar una solución a un problema sentido. Hay una necesidad sentida dentro del colectivo social y cuando esto impacta el ámbito de lo jurídico, pues hay que normar, hay que regular, hay que fijar las reglas. Pero ocurre el acontecimiento natural, pero la naturaleza en sí misma no puede crear una norma jurídica, no nace y no llega a la puerta del Congreso y decir aquí está la norma y se hizo la norma después del terremoto. No. O de la sequía, del huracán, lo que ustedes quieran. No, no opera así. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de que para la creación de una norma, qué es lo que hace el legislador? Vamos a hablar del creador del precepto. El legislador debe buscar un punto de equilibrio y debe tomar en cuenta, por un lado, la realidad objetiva. Ahí estamos hablando de las fuentes reales. Y por otro lado, también debe hacer una estimación, por supuesto, esto ya cae dentro de un aspecto eminentemente axiológico, que es valorativo, y él debe establecer como legislador qué es lo justo, porque lo que él va a hacer es crear una norma que responda a una necesidad sentida en la sociedad. Entonces tiene que determinar qué es lo justo para poder regular apropiadamente esa situación y estar dentro de los cánones establecidos por un valor central que es el derecho. Y en este caso, el derecho sería la justicia, el valor central, que es lo justo. Entonces ya les había explicado que eso no lo hace la naturaleza, eso lo realiza el ser humano. Entonces, dentro de ese proceso, viene el legislador y puede haber tanta fuente real, puede haber tanto factor económico, natural, ahí impactando, creando necesidades en el colectivo social, pero la norma no nace automáticamente. Pues viene el legislador, él compenetrado de que ya analizó los hechos, por un lado confronta esa realidad con la idealidad, porque el mundo de lo normativo es parte del derecho del mundo del deber ser, lo que idealmente debería de ser, establecido por el legislador a través de patrones axiológicos o valorativos que respondan a esas necesidades sentidas de la colectividad social. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Pues decirles, viene el legislador y dice, muy bien, están pasando estos acontecimientos, hay problemas, tengo que legislar y voy a crear una norma. Ojo. Y para crear esa norma, entonces debe ceñirse, debe cumplir con formas predeterminadas y obligadas a seguir en el proceso de creación. En el entendido de que si se cumplen con estos requisitos formales, fuentes formales o secundarias, van a ser una norma jurídica. A contrario sensu, si no se cumplen las formalidades establecidas o predeterminadas como formas obligadas en el proceso de creación de las normas, al haber incumplimiento de esas etapas, esas formalidades o requisitos, no nace la norma jurídica. Entonces pueden darse cuenta de algo, que puede haber mucha fuente real, pero si no se cumple con la fuente formal, jamás va a nacer una norma en el mundo del derecho. Entonces, es el motivo por el cual yo les establezco estos argumentos, no para que imponérselos, sino simple y sencillamente para someterlos a su consideración y que ustedes se den cuenta del por qué
Les acabo de decir que no es que la real sea más importante que la formal, sino que es por cuestión lógica. Primero la realidad y después viene la idealidad y la formalidad. Entonces, podríamos mencionar diversidad de definiciones, ustedes van a darse cuenta. Al final de cuentas, lo central de una fuente formal es forma. Entonces, el legislador va a tener ya, básicamente, que cumplir con ciertas fases o etapas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una fuente formal o secundaria, como es un proceso legislativo. Imagínense ustedes que hay una realidad, hay excesiva violencia, hay pandemia, lo que ustedes quieran, se promueve una iniciativa ante el Congreso. Por supuesto, ya lo platicaremos en su momento oportuno. En ese proceso de creación de normas jurídicas que dentro de la jerarquía normativa tienen el carácter de norma ordinaria, pues nosotros contamos con un flamante proceso legislativo, en donde las etapas generales, que en una fase 1, al interno del Congreso de la República, se promueve la iniciativa de ley, luego viene la admisión, hay que discutir, por supuesto, entra ya el hemiciclo parlamentario, el pleno del Congreso, en las 3 lecturas, que es la regla general y que admite una excepción, que deben desarrollarse la etapa de la discusión. Luego de haberse discutido suficientemente sobre el contenido de este proyecto de ley, entonces debe entrar a una fase de votación. Entonces hay que someterlo a consideración de los parlamentarios para que ellos la aprueben. Si la aprueban, entonces continúa la secuencia del proceso legislativo, es aprobada, se envía al Ejecutivo para continuar una fase 2, en donde podemos mencionar esas etapas generales a lo interno del organismo ejecutivo, que va a ser la sanción, la promulgación y la publicación. Si se cumplieron con las diversas etapas establecidas en las 2 fases del proceso legislativo, entonces nace la norma jurídica al mundo del derecho. Pero ¿qué creen ustedes que ocurriría? Que puede haber mucha fuente real, mucho problema natural, pandemia, lo que ustedes quieran, crea una necesidad en la sociedad, viene el legislador y promueve una iniciativa. Promueve la iniciativa, es admitida, pero en la discusión a lo interno del Congreso no es aprobada. Al no cumplirse con esa forma, estoy hablando de la aprobación, ¿qué ocurrió? Hasta ahí llega el proceso legislativo y no nace la norma jurídica. Por mucha fuente real que haya, no nace. Entonces, sin esa fuente formal, sin el cumplimiento de esas formas predeterminadas obligadas a seguir, entonces no van a ser una norma jurídica. Y al final, dentro de nuestro esquema, que es nuestro sistema jurídico, por supuesto, guatemalteco, que tiene esa inspiración de un sistema de derecho latino, romano o continental, por supuesto que la ley es fuente importante de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que platicar de esta situación? Pues tantas cosas. Entonces, estamos viendo diversidad de definiciones y lo importante es que no se las memoricen, sino que ustedes comprendan cuando ustedes piensen en una fuente formal, que venga a su mente la formalidad, los requisitos obligados que deben seguirse en ese proceso de creación, formulación y, por supuesto, también de aplicación de las normas jurídicas. Continúo con ustedes disertando este tema. Si esto es así, entonces vamos a establecer que dentro de la categoría de las fuentes formales o secundarias, pues podemos mencionar 2. Esta clasificación es de nuestro programa. Ustedes pueden consultar otros autores, otros programas de estudio y van a presentarles, por supuesto, distintas formas de clasificar estas fuentes. Pero vamos a desarrollar nuestra clasificación oficial. ¿Qué tendría acá? 2 tipos de fuentes, las fuentes de creación, formulación y las fuentes de aplicación. Quiero que ustedes se den cuenta de lo que a continuación voy a hacer. ¿Qué tenemos en la primera categoría de fuente formal, de creación, formulación? ¿Y qué tenemos en la segunda clase de fuente formal de aplicación? Veamos esto. En la de creación, formulación, tenemos proceso legislativo, jurisprudencial,
contractual a nivel nacional e internacional. Pero si ustedes centran su atención, y espero que estén poniendo atención porque a veces pareciera que hablo solo a la pantalla de mi ordenador, pero espero que estén poniendo atención. Lo que ustedes tienen acá es un concepto, proceso, que viene a su mente cuando nosotros pensamos en un proceso. Claro, no abran el micrófono, sino simple y sencillamente una respuesta mental. Cuando nosotros hablamos de un proceso, vamos a entender que hay pasos, hay etapas, hay fases. Es como un camino en donde hay que dar diversos pasos para poder llegar a un fin. La idea de proceso establece que un paso a continuación de otro. ¿Y están lógicamente ordenados o estructurados? Sí. Ahora, ¿y dónde van a culminar esos procesos? O en otras palabras, ¿cuál sería el producto final de dicho proceso? ¿Se dan cuenta lo que acabo de hacer? ¿Cuál es el producto final de ese proceso? Esto. ¿Cuál es el producto final de las fuentes formales o secundarias de creación-formulación? Las fuentes formales o secundarias de aplicación. Y vamos a ver que el proceso legislativo, como fuente formal o secundaria de creación-formulación, va a culminar en un producto final que va a ser la fuente formal o secundaria de aplicación, que es la ley. Bueno, el producto final del proceso jurisprudencial como fuente formal o secundaria de creación-formulación va a culminar en una fuente formal o secundaria de aplicación, que es la jurisprudencia. Vuelvo acá. El producto final del proceso contractual a nivel nacional como fuente formal o secundaria de creación-formulación va a ser una fuente formal o secundaria de aplicación que van a ser, en este caso a nivel nacional, los contratos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. El producto final de un proceso contractual a nivel internacional como fuente formal o secundaria de creación-formulación va a ser una fuente formal o secundaria de aplicación a la que le vamos a denominar tratados y convenios internacionales. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta clasificación de las fuentes formales de creación, formulación y de aplicación, pues básicamente estamos estableciendo, por un lado, identificamos al proceso en sí mismo y por otro lado, identificamos el producto final de ese proceso. Platicaba con sus compañeros de la sección anterior y yo les decía de que para poder identificar de una mejor manera en qué consiste una fuente de creación, formulación y en qué consiste una fuente de aplicación como fuentes formales respectivas, pues imaginémonos en el caso del proceso de gestación del ser humano. Por supuesto, quienes son padres, madres de familia, sabrán a qué me refiero. Pero tenemos, por un lado, un proceso de gestación en donde se está formando ese ser. Y esa gestación y fases que inicia desde una concepción hasta la etapa del alumbramiento o parto. Y por supuesto podemos identificar y se pueden identificar diversas etapas dentro del proceso de gestación del ser humano. ¿Y en qué culmina ese proceso? Pues culmina en un producto final, que por supuesto va a ser el ser humano. Entonces, lo que ha pasado es que muchos autores identifican indistintamente el proceso legislativo, también conocido como legislación, con la ley, y pareciera que algunos autores lo toman como sinónimo. Por supuesto que el proceso legislativo y la ley tienen una estrecha relación porque el proceso es el antecedente de las fases o etapas que debieron seguirse obligadamente para poder culminar en una ley. Pero tenemos por un lado el proceso y tenemos por otro lado el producto final del proceso. Tenemos, por ejemplo, en el ser humano un proceso de gestación y tenemos al ser humano que ya nació.
¿Tienen estrecha relación? Sí. ¿El proceso con el producto final? Sí. Podemos distinguir el proceso en sí con el producto final. Entonces, cuando ustedes analicen y puedan entender el por qué son formulaciones, si ustedes se dan cuenta, en el estudio del derecho lo que necesitamos es primero entender o comprender las instituciones. Más que memorizar, a mí me interesa que ustedes comprendan esos temas, para que de alguna manera puedan posteriormente, ya de una manera oral o por escrito, explicar en qué consiste una fuente de carácter formal, de creación-formulación, y qué es la diferencia de una fuente formal o secundaria de aplicación. Las primeras se refieren a los procesos y las segundas a los productos finales de dichos procesos. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes comprendan. Bueno, entonces continúo con ustedes. ¿Qué tenemos acá? Pues estudios del derecho, lo que ustedes en un momento dado pues están aplicando, y por supuesto es el deseo, y espero que sea realizado su sueño y cumplan su meta de graduarse como abogados, pero lo que les espera de aquí en adelante son análisis jurídicos. Y aquí les presento de entrada lo que viene dentro del ejercicio o el estudio de la carrera de abogacía y notaría. Continúo entonces acá. Pasemos al primer criterio de clasificación de las fuentes formales o secundarias, y aquí se mencionan los distintos procesos que hemos estado mencionando. Entonces, justo es reconocer o platicar brevemente del primero, proceso legislativo. Sobre este proceso legislativo, por supuesto, vamos a generar algunas reflexiones previas, indicarles de que este proceso legislativo, también llamado o conocido como legislación, es la forma establecida dentro de nuestro ordenamiento que va a culminar básicamente con un producto final y va a ser la creación de una ley. En ese contexto, vamos a encontrar de alguna forma lo siguiente. Disculpen la interrupción, pero alguien está solicitando ingreso. Bienvenido. Vuelvo acá con ustedes. Les decía de que este proceso legislativo está ideado para la creación de una clase de normas jurídicas que dentro de la denominada jerarquía normativa, que será un punto que vamos a desarrollar posteriormente en otro módulo, pero sí les puedo adelantar que la jerarquía normativa no es ni más ni menos que el orden o grado que las normas jurídicas integrantes de un ordenamiento jurídico guardan entre sí. Y es acá en donde dentro de ese orden jerárquico normativo, pues vamos a establecer un nivel que son las normas jurídicas que tienen la categoría de normas ordinarias. Estas, por su propia función, desarrollan principios y postulados generales contenidos en las normas constitucionales. Estas normas ordinarias, la creación de las mismas corresponde, por regla general, a los órganos legislativos de carácter ordinario y permanente de la legislación, que para nuestro caso sería el Congreso de la República. Y para la creación de esas normas jurídicas de categoría o rango ordinarias, se ha ideado el denominado proceso legislativo, y que en sus dos fases, una fase 1, que se va a desarrollar a lo interno del organismo legislativo, en este caso al nivel del Congreso de la República, va a comprender la presentación de la iniciativa de ley ante el Congreso de la República, y en estas etapas generales, por supuesto, hay etapas intermedias, tenemos una admisión, una discusión, y finalmente, después de haberse discutido la norma, entra al sistema de votación establecida en nuestra ley orgánica del organismo legislativo, y si es en un momento favorable, se da la aprobación. Toda vez que ha sido aprobado ese proyecto de ley, que en ese momento de aprobación se convierte en un decreto aprobado por el Congreso, se desarrolla una segunda etapa de ese proceso legislativo, que va a ser a lo interno del organismo ejecutivo, en donde vamos a ubicar
las etapas de la sanción, la promulgación y la publicación. Y al haberse cumplido con esas etapas generales de nuestro proceso, entonces van a hacer a la vida jurídica una norma jurídica de categoría o rango ordinario. El producto final de ese proceso va a ser la ley. Entonces, claro, de esto vamos a seguir platicando, porque al terminar en su momento oportuno, pues vamos a platicar de este proceso que me interesa, y por eso les había dejado esa actividad de estudio previo de los artículos del 174 al artículo 181 de la Constitución Política. Espero y supongo que ya lo hicieron, y también que iniciaran el estudio de la ley orgánica del organismo legislativo, que tengo preparada también una guía para que puedan ustedes desarrollar, pero el compromiso inicial era que leyeran anticipadamente estos cuerpos normativos. Espero que ya lo hayan hecho. Entonces, estamos viendo que ahí tendríamos un primer tipo de fuente formal o secundaria de creación-formulación, que es el proceso legislativo. Pero también tenemos otro tipo de fuente formal o secundaria de creación-formulación, que es el proceso jurisprudencial. Lo que les voy a comentar a continuación es interesante porque la regla general, y aquí hacemos una pregunta y la respondemos mentalmente. ¿Quién es el que crea la norma jurídica? El creador de la norma jurídica, hemos dicho, va a ser el legislador. Y viene otra pregunta. ¿Y quién es el que aplica esa norma jurídica? El que aplica la norma jurídica va a ser el juzgador. Estamos hablando del juez. Uno, crea, legislador. Otro, aplica la norma, juzgador. Bueno. Pero acá ocurre algo interesante. Cuando hablamos de un proceso jurisprudencial, vamos a ver que hay una serie de fases o etapas que deben seguirse una a continuación de otra y que va a culminar en un producto final que va a ser la jurisprudencia. Algunos autores también le denominan doctrina legal. Hay ciertas diferencias, pero no vamos a entrar en estos aspectos netamente de significación. Entonces, estamos viendo algo. Esto significa que se dan algunos casos en los cuales la norma jurídica, porque estamos hablando de las fuentes del derecho, es producto de la actividad de los jueces, así como lo oyen, actividad de los jueces. ¿Qué significa esto? Significa que estamos hablando de un derecho creado por los jueces. ¿Y cómo lo van a crear? Pues entonces, cuando se dan las condiciones establecidas, vamos a encontrar que los criterios, las doctrinas, esas maneras de interpretar la ley quedan plasmadas en una típica y clásica resolución judicial que emiten los jueces como titulares de los distintos órganos jurisdiccionales. Y en este caso van a ser las sentencias. Cuando ustedes ven en pantalla, y ahí se mencionan fallos, ese concepto fallo, dentro del contexto de la teoría general del proceso, vemos que en el derecho procesal nuestro, el concepto de fallo fallar no es sinónimo de errar o marrar. La significación que le damos en el ámbito jurídico, en el contexto del derecho procesal, nos dice la teoría general del proceso que un fallo judicial hace referencia a resolución. Y aquí nosotros podríamos irnos a nuestra ley del organismo judicial, 141 en adelante, nos establece, nos explica las clases de resoluciones judiciales que pueden dictar los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su función jurisdiccional, que no es ni más ni menos esa función jurisdiccional, conocida como actividad o técnica jurisdiccional, en esa potestad que tienen ciertos órganos del Estado de aplicar el derecho a casos concretos que han sido sometidos a su conocimiento. Entonces pueden dictar tres clases de resoluciones judiciales: decretos, autos y sentencias. Por supuesto
que cada uno de estos es definido, aparece en la ley del organismo judicial, pero la sentencia es una resolución judicial, implica un fallo judicial, a través del cual normalmente se le pone fin a un proceso. Bueno, entonces, partamos de esto. En este anterior proceso, el protagonista, por supuesto, es el Poder Legislativo. Y la potestad legislativa, la potestad de crear la ley, le corresponde a ese órgano de poder del Estado, que si bien es cierto, interviene el Ejecutivo, pero la potestad de legislar, de crear el derecho, es legislativa, de ese órgano de poder. Pero acá estamos viendo que va a haber norma jurídica que se va a incorporar al ordenamiento jurídico no como producto de la actividad de los legisladores, sino producto de la actividad de los jueces. Significa que es un derecho creado por los jueces a través del ejercicio de su función jurisdiccional. Y es acá, como nosotros vamos a ver, y se los explicaré en su momento, que para el caso de Guatemala, por supuesto, si nosotros vemos en nuestro sistema jurídico, ¿cuál es la fuente primordial del derecho guatemalteco? Tendríamos que tomar en consideración nuestra ley del organismo judicial, que nos dice que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. A la jurisprudencia se le da un carácter complementario, porque la ley es la fuente primordial o principal de nuestro sistema jurídico. Y esto es porque en Guatemala tiene un derecho que está inspirado en el sistema de derecho romano, o derecho latino, o derecho continental, y que cuando nosotros hablamos de las distintas familias o sistemas jurídicos a nivel mundial, pues vamos a ver que está el sistema del derecho latino, la influencia del derecho romano o continental, en donde la fuente primordial de ese sistema es la ley, y nuestro sistema, ya se los había platicado a ustedes, está influenciado por ese derecho. Pero en otros contextos, en donde es el sistema de derecho anglosajón, entonces la fuente primordial del sistema jurídico anglosajón será costumbres y, por supuesto, la jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Que en aquellos estados que tienen un sistema anglosajón, la jurisprudencia es la fuente primordial. En Guatemala tiene carácter, se reconoce, pero está limitada y tiene un carácter complementario a la ley. Ahora, en los Estados Unidos o Inglaterra podemos ver sistemas de derecho, en este caso anglosajón, en donde, por supuesto, es importante el precedente judicial que expresa criterios jurisprudenciales en el entendido de que hay un derecho creado por los jueces. Y esos criterios plasmados en las sentencias o fallos judiciales van a generar doctrina legal o jurisprudencia, y el día que ocurra un caso similar a uno que ya fue juzgado y decidido en sentencia, que es sentencia firme, que ya no hay recurso pendiente, entonces causa firmeza, y por lo tanto hay lo que se denomina el efecto de cosa juzgada. Entonces ese criterio puede invocarse cuando un caso similar a uno que ya fue juzgado, se invoca la aplicación de ese criterio porque hay una norma jurídica que nació al ordenamiento por vía del proceso jurisprudencial al haber quedado plasmada en ese precedente judicial. Entonces, la labor de un abogado del sistema anglosajón es búsqueda ardua en los distintos repertorios jurisprudenciales de la jurisprudencia, porque es un derecho que se nutre por la actividad de los jueces, un derecho creado por la función de los jueces. Claro que hay ley, sí, pero la jurisprudencia es la fuente que lo nutre. Y aquí ustedes se podrían preguntar, ya vamos a terminar también, ¿quién creen ustedes que conoce mejor las bondades y ventajas de la ley? ¿El que la crea, legislador, o el que la aplica, juzgador? Y la respuesta ustedes ya la tienen. Bueno, pero para el caso de Guatemala, y con eso voy a ir terminando, pues vamos a ver que es limitada la aceptación de la jurisprudencia o doctrina legal, y dentro de la gama de órganos jurisdiccionales en Guatemala, solo se reconocen dos: el Tribunal de Casación y la Corte de Constitucionalidad. En el caso del Tribunal de Casación, he de decirles, es un órgano jurisdiccional integrado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que se reúnen en Tribunal de Casación para resolver exclusivamente los recursos de casación interpuestos. Dicho esto, la casación es un recurso extraordinario, es de carácter extremadamente técnico,
Y ustedes podrán consultar y ver que no todos los abogados, por supuesto, realizan o establecen o asesoran preparando recursos de casación. Es extremadamente complejo, no imposible, pero es muy complejo, muy técnico elaborar un recurso de casación, poder impugnar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La parte interponente, en este caso recurrente, el que está haciendo uso, ese sujeto o parte procesal no conforme con un fallo, podrá interponer casación y existe en el decreto ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, una causal de interposición de la casación que sería por quebrantamiento o infracción de doctrina legal. Estamos hablando de la jurisprudencia. ¿Y qué es lo que debe hacer el interponente? Pues debe ubicar 5 sentencias dictadas por el Tribunal de Casación, casos similares, en un mismo criterio, no interrumpidos por otro contrario, y al encontrar ese número mágico de 5 fallos, entonces ahí hay un criterio jurisprudencial que ha nutrido el ordenamiento jurídico a través de una norma que va a ser obligatoria, y por lo tanto se invoca ese criterio como obligatorio, porque es una norma jurídica que se incorporó a nuestro sistema jurídico a través del proceso jurisprudencial. Y finalmente está en el ámbito de la justicia, el sistema de justicia constitucional, pues se establece en la misma ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, se establece que 3 sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad van a generar jurisprudencia. Deben ser fallos contestes en el mismo sentido, no interrumpidos en contrario. Por supuesto, ustedes al ver la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, se establece que la Corte de Constitucionalidad puede separarse de su propia jurisprudencia, pero tendrá que volver al número mágico de 3 criterios para que vuelvan a hacer jurisprudencia en el ámbito del sistema de justicia constitucional. ¿Quieren estudiar Derecho? Por supuesto, me voy a encargar de explicarles el Derecho. Estamos entonces ya rebasando un poquito el tiempo y finalmente pues ustedes van a ver que están los procesos contractuales, generan un contrato, claro, proceso contractual, serie de fases o etapas deben seguirse una continuación de otra y van a culminar con la suscripción y otorgamiento de un contrato. Por supuesto que en nuestro Código Civil encontramos, pues, definición, no es la mejor de un contrato, estamos en el 1517, vamos a mencionar el 1518 y 1519 del Código Civil, Decreto Ley 106. El contrato cuando 2 o más partes convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, salvo o a menos que la misma ley establezca una forma distinta para su perfeccionamiento. Y desde el momento en que se perfecciona un contrato, obliga a los sujetos partes o contratantes al cumplimiento de lo convenido o pactado. Y aquí tendríamos el artículo 1517, 1518 y 1519 de nuestro Código Civil, Decreto Ley 106. Pero el acuerdo de voluntades es lo que le da la característica al contrato. El contrato implica ese acuerdo. Se pusieron de acuerdo, llegaron a un acuerdo y esto genera, por supuesto, el contrato. El contrato es ese acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay contrato. Entonces, estamos viendo que ese proceso contractual puede ser a nivel nacional, culminará en la suscripción de contratos, en cualquier ámbito o materia del derecho objetivo, pero también puede darse en el ámbito de la suscripción, en el ámbito laboral, pues va a generar pactos colectivos de condiciones de trabajo, etc. Y para terminar, porque tenemos que platicar unos breves instantes y prometo ser breve en esto, hablar un tanto de nuestro examen de mañana, entonces el mismo aspecto se da en el ámbito internacional, solo que aquí la diferencia es que los sujetos partes son los estados. Y derivados de esas etapas de negociación pueden culminar en el ámbito a nivel internacional en la suscripción de tratados y convenios o convenciones internacionales. Pero al final de cuentas podemos establecer estos 2 niveles de contratación. ¿Qué nos queda? Por supuesto, platicaremos en la próxima sesión de las fuentes formales de aplicación. Vamos a mencionar estos productos finales, ya tienen un anticipo de lo que viene para la próxima sesión. Bueno, entonces, vuelvo acá con ustedes, ya para terminar.
El compromiso, pues, de establecer, por supuesto, sus preguntas o comentarios. Vuelvo acá. Bueno, en primer lugar, pues, agradecer sus saludos. Buenas tardes para todos. Y en este caso, ¿por qué el fallo es considerado como un proceso de resolución? El fallo no es un proceso, Mayerly. El fallo es sinónimo de resolución. Fallo judicial, sinónimo de resolución. Entonces, claro, en su momento lo vamos a platicar. Entonces, pues vengo acá con ustedes, no me resta más que, pues, si no hay otra pregunta, pues ustedes tienen algún comentario o pregunta. Lo que sí les puedo indicar es que mañana, en este caso, pues vamos a estar en la sesión de examen en la plataforma Moodle. Ya ustedes tienen los elementos que van a ser objeto de evaluación de nuestro contenido programático. Golpe de Estado y revolución. Bueno, en el golpe de Estado participa el ejército o un sector, la revolución es el pueblo. ¿Qué diferencia puede haber? En el caso de un golpe de Estado, pueden agravarse la situación para las grandes clases explotadas o desposeídas. En el peor de los casos puede pasar eso, violación sistemática de sus derechos humanos, lo que ustedes quieran, represión, o podría darse el caso de que haya un estado de mejora para ese gran sector que es el pueblo. Y en el caso de la revolución, pues teóricamente, pues el movimiento eminentemente popular se supone que van en beneficio de las grandes mayorías, pero es en un momento dado una cuestión teórica, basta que confronten ustedes la realidad y se den cuenta de si es así como teóricamente lo han planteado. Así es de que no me resta más pues que agradecerles primero su paciencia. Licenciado, una pregunta. Y alguien, creo que, Eddie, adelante, lo escuchen. ¿Por qué solo el ejército puede presentarse para lo que es un estado un golpe de Estado? ¿Por qué solo el ejército puede? Tienen las armas y ese factor es el brazo fuerte del Estado. Siempre sería... Por eso se le denomina golpe de Estado. Claro, independientemente, le diría yo de que esa es la definición clásica o tradicional que se le da al golpe de Estado. Es un movimiento eminentemente militar. Todo el ejército o un sector disidente. Porque si falla el intento de golpe, es constitutivo de delito. Y son procesados, y por supuesto, imagínense, la aplicación de una ley militar es impresionante. Entonces, en un momento dado, si falla cualquiera de los dos movimientos, obviamente es constitutivo de delito. Recuérdense la sedición. Bueno. Golpe de Estado técnico, ¿en qué consiste? Bueno, cuando solapadamente, pues, un poder quiere intervenir o intrometerse en las funciones de otro poder del Estado. Básicamente a eso se puede referir que un ejecutivo asuma funciones legislativas o un legislativo asuma las funciones, por ejemplo, ejecutivas. En ese contexto lo hacen, pero es algo no declarado oficial, pero hay intromisión. Entonces, mis estimados amigos y amigas, pues que ya no nos queda, pues tiempo, gracias por su... independientemente de ello, si alguien sale del sistema, el sistema es automático, entonces hay un problema técnico que se da en el momento en que se graba la clase. Desconozco las explicaciones técnicas del por qué el sistema saca, pero si alguien sale, solo les pediría de que traten de incorporarse, pero es una cuestión técnica, no porque yo haya sacado a alguien, sino es una cuestión automática que desconozco el motivo por el cual el sistema saca a algunas personas. No lo sé, pero voy a investigar un poquito. Bueno, mis amigos, la clase ha terminado. Gracias por su paciencia. Nos vemos virtualmente mañana. Espero éxito en sus estudios. Espero que de algo les hayan servido los materiales que les estoy compartiendo y, por supuesto, no se limiten a eso. Pero tienen programático y es el programa el que les establece la guía de estudio. Sin más, la clase ha terminado. Éxitos para todos y espero que brillen como soles en el firmamento. Feliz tarde.